27 vamos a retroceder. No hay ningún sabio, ni hechicero, ni ningún mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Y aquí es importante el versículo 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Fíjense, recuerden, Israel había sido invadido por Nabucodonosor, particularmente Judá, y se habían llevado cautivos a lo mejor del pueblo. Hubieron 2 o 3 invasiones, pero básicamente Israel había sido vencido por Babilonia, y cuando una nación es vencida por otra, la nación que reclama, tiene la victoria, dice: mi Dios es más poderoso. ¿Ya? Entonces, Babilonia venció a Jerusalén, era la capital, se llevó a los cautivos y decían: mi Dios es más poderoso. Entonces, mi rey, Nabucodonosor, tenía la idea de que sus dioses eran más poderosos que el Dios de Jerusalén, ¿ya? Porque habían vencido. Cuando Estados Unidos derrotó a Japón, los japoneses asumieron que los dioses de los norteamericanos eran más poderosos que los dioses de ellos. Había una excelente oportunidad de compartir acerca del Dios de la Biblia, pero no se hizo porque se quiso, comillas, respetar las creencias de la nación que estaba invadiendo en ese momento. Fue grosso, muy grave error, porque la cultura entendía que si eran vencidos es que el Dios de ellos es más poderoso. Aún 60 años atrás también creían lo mismo. Bueno, esto pasaba también en Babilonia, pero en este contexto está diciendo: ¿sabes qué? Hay un Dios, y este Dios que está en los cielos, que ya no está en Jerusalén, está en los cielos, es el Dios que te ha mostrado lo que tendrá lugar en los días venideros. Y lo que sucede es que Dios le muestra una línea de tiempo. Cuando hablo de una línea de tiempo, es como si Dios hubiera dicho: mira, te voy a mostrar lo que va a pasar en cientos de años, en miles de años, y cómo va a transcurrir la historia. Y entonces le muestra la estatua de oro, de bronce, de hierro, de barro, y le explica: mira, este eres tú, este es tu reino, Babilonia. Después viene un reino más con mayor fuerza, pero no tan precioso, de los medos y de los persas. Después viene uno menos valioso, pero con mucha fuerza, el imperio griego, con Alejandro Magno. Después viene otro, el imperio romano. E interesantemente, el imperio romano, 2 piernas de hierro, se va a dividir en 2. El imperio de Occidente y el imperio de Oriente. El imperio de Occidente duró hasta el año 500, pero el imperio del Oriente duró hasta el año 1500. Y después estos imperios, estos reyes, estos reinos, van a mezclarse con barros y hierro. Y a todo esto, los estudiosos, algunos estudiosos que no son creyentes, dicen: no es posible que un escritor dijera que va a venir el imperio medo-persa, después el imperio griego y después el imperio romano. No. Entonces este libro debe haberse escrito más o menos en el año 200 antes de Cristo, cuando el imperio romano estaba surgiendo. ¿Por qué dicen eso? Porque no creen que Dios sea capaz de intervenir y contarnos la historia. ¿Ya? Bueno, pero Dios intervino y nos contó la historia. Y le contó la historia de esta línea de tiempo a Nabucodonosor, como muy bien dice Greg, a Nabucco. ¿Ya? Nabucco, ¿cierto? Nabucco. Perdón. Nabucco sería nuestra traducción en español.
Nabucodonosor. Entonces, este Nabucodonosor vio la línea del tiempo. Pero lo que nos interesa es la frase: ese Dios le ha mostrado a usted. ¿Cuál Dios? Hay un Dios en el cielo. Fíjate lo que está diciendo. El reino de Nabucodonosor posiblemente duró entre 40 años, 50 años. Después reinó posiblemente su hijo y su nieto. Finalmente, en Babilonia fueron 80 años. El Medo Persa fueron más o menos 200 años de gobierno. No recuerdo ahora cuándo fue el Imperio Griego. Creo que fue un par de cientos de años igual. Ya, a todo esto, Alejandro Magno es el del Imperio Griego. Y Alejandro Magno murió muy joven, 30 y tantos años. Y murió, dicen algunos, por una borrachera. Otros dicen que fue asesinado o envenenado. Yo creo que murió en una borrachera, pero no importa. Pero tenía 30 y tantos años, no más que eso. Y había conquistado todo el norte de África, gran parte de Europa, y llegado hasta la India. Todo eso era su territorio. Después el territorio del Imperio Griego se dividió en 4, entre sus 4 generales, cuando Alejandro Magno murió. Y Roma, estos 4 generales empezaron a pelear entre sí, y Roma empezó a aprovecharse de las peleas internas del imperio y ganó todo el imperio griego. Y por eso, una de las razones de por qué el Nuevo Testamento está en griego es porque a Israel había sido conquistado por ese imperio. Y entonces, fíjense lo que sucede: el imperio griego conquistó todo ese sector y todo el mundo empezó a hablar griego, y vienen los romanos. Y los romanos conquistan todo el imperio griego, pero no cambiaron el idioma. Se demora mucho uno en cambiar el idioma. Y cuando estaba en el tiempo de Jesús, los libros estaban en griego, la Biblia, el Antiguo Testamento estaba en griego, habían traducido al griego, entonces todos hablaban en griego. E inclusive nuestro español, más que el inglés, nuestro español tiene el origen de sus palabras, o es griega o es latina, greco-romana. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos en nuestro lenguaje muchas palabras griegas. No lo sabíamos porque somos herederos del imperio griego y después del imperio romano. España estaba bajo el imperio romano, antes estuvo bajo el imperio griego. Entonces nuestras palabras y nuestros derivados de nuestras palabras son o griegas o romanas. Y después se hace una mezcla de acuerdo de donde habitamos. Pero lo que le estoy diciendo es que esta historia nos afecta aún ahora. Lo voy a decir de esta manera. Te voy a mostrar lo que va a suceder. Esta es tu vida. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. Naciste, te pasaron una serie de eventos, moriste. Pero esta línea pequeñita que eres tú está insertada en una historia mayor. Y la historia mayor en la cual tú estás insertada es, en el caso de ahora, si no sabías, si tienes que asumirlo así tal cual, es Cristo murió, resucitó conforme a las Escrituras y alabando delante del Cordero. Esa es tu historia. Y esta línea pequeña, dentro de los accidentes de la vida que estamos viviendo acá en un país que no es nuestro país de origen, y con todo lo que eso implica, sin embargo tenemos que leerla en este contexto. ¿Cuál contexto? Cristo murió por tus pecados y resucitó conforme a las Escrituras. Estás parado delante del Cordero de Dios, alabando y adorando al que vive por los siglos. Esa es tu historia. Y este pequeño accidente de cosas que han pasado se debe leer en este contexto. Y entonces, fíjate, y aquí yo quiero enfatizar algo.
lo que dije en la oración. ¿Cuál es tu valor como persona? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Por los logros económicos, tus estudios, por el trabajo que estás teniendo o no estás teniendo? No. Nosotros tenemos que leernos en este marco. Yo valgo, tú vales la sangre del Hijo de Dios. En este marco, tú estás delante del trono de Dios, alabando y adorando al Cordero. Esa es tu posición. Eso es lo que tú eres, un adorador. Y esto tiene que reflejarse en todas las áreas de tu vida. Y vuelvo a insistir lo que dije hace un par de domingos atrás. Tú estás en este lugar para ser de bendición. Y cuando me refiero a este lugar, no solamente me refiero aquí en la iglesia, sino que en el lugar donde estás trabajando, en el lugar donde estás, en tu familia. Tú estás de bendición, tú eres de bendición y has de ser de bendición con las personas que se relacionan. ¿Ya? Tú eres la sal y la luz. Tú eres. Y cuando uso el concepto de sal y luz, estoy diciendo, fíjate, en el Antiguo Testamento cuando se presentaban sacrificios, se le echaban sal al sacrificio. Y la idea central es que tú estás en Cristo y tu vida debe reflejar que eres de Cristo. Dios te ha santificado, te ha apartado para sí y por lo tanto has de vivir santamente. Tú no debes andar mirando con la maldad. ¿Qué le saco? ¿Qué me aprovecho acá en esta circunstancia? Tú tienes que asumirte como bendición en el lugar donde estás. ¿Ya? Y en este caso, te trajo Dios a este país para hacer bendición, no para otra cosa. Ahora, desde ese contexto, desde esto, veamos el versículo 34. De pronto, y mientras su majestad contemplaba la estatua, una roca que nadie desprendió vino y golpeó los pies de hierro y barro de la estatua. Y de la estatua, me parezco al Chavo del 8, de la estatua, y los hizo pedazos. Con ellos hicieron añicos el hierro y el barro, junto con el bronce, la plata y el oro. La estatua se hizo polvo, como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. En cambio, la roca que dio contra la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. En Chile decimos, se hizo pebre esta estatua. ¿Y qué es el pebre? Es el pico gallo de México. Se machaca. ¿Está bien, cierto? El pico gallo se llama cuando hay ají, cuando hay cebolla, una salsa. Ah, ok. Ya, una salsa. Se hizo pebre, se hizo salsa, se hizo pico gallo. Ya, eso se hizo. ¿Ya? Y entonces cuando vayan a probar la salsa, se acuerdan de que esta estatua se hizo polvo. ¿Ya? Se hizo polvo. Fíjense, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que los imperios que han habido, los imperios, no importa el imperio que sea, hoy día tenemos un tipo de imperio y no se trata del americano, se trata de una visión de la vida que tiene que ver con la democracia. Excelente la descripción y profética la descripción que habla acerca de que la democracia es hierro y polvo. Ayer estaba Trump, hoy día está Biden. ¿Ya? Y mañana no sabemos. Estos acuerdos es como hierro y polvo. ¿Ya? Mañana no sabemos cuál va a ser los senadores, cuántos senadores van a haber. Hierro y polvo. ¿Ya? La nación más poderosa del mundo cambió. Y es una descripción del hierro y polvo. ¿Ya? Interesante. Pero independiente de esto, fíjense, tus países
de origen es hierro y polvo. ¿Ya? Mi país es hierro y polvo. Y está organizado el mundo en base a este hierro y polvo. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, hierro y polvo. Hierro y polvo. Poderosas, pero sin embargo, algo también que tienes que asumir, que la roca viene desprendida, dice acá, que nadie la desprendió. Entonces, ese nadie que la desprendió, ¿quién fue? Dios. Cuando hablamos de nadie la desprendió, es que no tiene origen el momento en que ocurrió. Pero perdón, pero si la desprendieron, tuvo que haber sido alguien. Bueno, no fue nadie de este mundo. Fue Dios. Su origen es eterno. ¿Pero cómo su origen es eterno? ¿Tuvo origen entonces? No. Esta roca que fue desprendida, interesante, fue desprendida, estoy hablando de un origen, en la eternidad. Estoy ahora haciendo una paradoja, porque estoy diciendo, ocurrió en algún momento. ¿Cuándo? En la eternidad. ¿Y cuándo fue ese? En el nunca jamás de atrás del tiempo. No tiene lógica. Porque nuestro cerebro está acostumbrado al antes, durante, después. Pero no está acostumbrado en un momento, en la eternidad pasada. ¿Pero cómo en la eternidad pasada? Bueno, que nadie desprendió. ¿Quién fue ese nadie? Dios. ¿Cuándo? Nunca ocurrió. ¿Pero ocurrió o no? Bueno, eso está hablando. Esta roca que nadie desprendió va a destruir, desmenuzar, hacer pebre, hacer pasta, hacer pico de gallo, hacer polvo, todo este sistema de gobierno. Que empezamos con Babilonia, con los griegos, con los medos y persas, con los griegos y romanos, y finalmente estas democracias en el mundo. Polvo. Y fíjense, no importa si la democracia es de derecha, de izquierda, republicana o demócrata, se va a hacer polvo. Porque estas formas de gobierno no reconocen al señorío de Cristo. Y uno puede decir, se acercan un poco más. No, no importa, va a ser hecha polvo. Porque el señorío de Cristo, interesante, es porque cuando tú dices, delante de Cristo se va a doblar toda rodilla, estás haciendo una declaración política. Porque el presidente Biden va a doblar su rodilla delante del Señor Jesús. Lo quiera o no lo quiera. El sistema defendido por Europa, Estados Unidos o nuestra Latinoamérica, sea de izquierda o derecha, van a ser hechos polvos. ¿Por qué? Porque el gobierno no les pertenece a ellos. El Rey de Reyes es nuestro Señor. Y nosotros tenemos que vivir desde esa mirada. Vivir desde que mi vida está definida desde el momento en que Jesús murió por mis pecados y resucitó, y me pararé enfrente del trono de Dios alabando al Cordero. Esa es mi vida. Y entonces, mis luchas personales del día a día, mis problemas del día a día, puedo decir, tú estás trabajando en mi vida, porque yo estaré ahí. Siempre cuento una historia y digo, había dos trabajadores construyendo, poniendo ladrillos en una catedral. Estaban construyéndola. Y le preguntan a un trabajador, ¿qué está haciendo? No, aquí estoy poniendo ladrillo en este muro, estoy haciendo esta pared. Y el otro le pregunta, ¿y tú qué estás haciendo? No, yo estoy construyendo una catedral.
Es el mismo hecho, lo mismo, están haciendo lo mismo. Pero el que estaba construyendo la catedral estaba feliz. Bueno, ¿qué estás haciendo con tu vida? Estoy siendo de bendición a otros. Porque estoy construyendo una catedral. Porque yo me estoy preparando para pararme delante del trono y alabar al Cordero. Fíjense, entonces Dios el Padre, nadie desprendió, y vino y golpeó los pies de la... Fíjense, contemplaba la estatua, una roca viene. ¿La roca quién es? Es Cristo. ¿Quién no desprendió esa roca? El Dios el Padre. Pero fíjense como al final del versículo 35 dice, o al medio, el viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro de ella. Yo veo la Trinidad acá actuando, que se levanta en contra de estos gobiernos del mundo, que se levanta en contra de estos imperios mundiales y de los cuales todos somos partícipes de una u otra manera. Y aquí tengo que decirte algo, hermano. El Señor nuestro Dios vino a vencer a nuestros enemigos. ¿Cuál es el enemigo? El pecado, la muerte, Satanás. El pecado, cuando Cristo muere en la cruz, sin pecado, el pecado es vencido. Cuando Cristo resucita, como la muerte no podía retenerlo, porque no había pecado en él, la muerte es vencida. Y como la muerte y el pecado han sido vencidos, Satanás ha sido vencido y nosotros hemos sido participantes de esa victoria. Pero aquí hay algo interesante, hermanos. ¿Tú eres parte de la victoria o eres parte de la derrota? Si eres de Cristo, eres parte de la victoria. Y Dios te ha reconciliado consigo mismo a través de la muerte y resurrección de Cristo. Pero si no eres de Cristo, eres parte de la derrota. Eres parte del enemigo. Tu pecado te tiene cautivo y al no estar libre de tu pecado, te identificas con tu pecado, de tu perversión, tu perverso corazón, y entonces pasas a ser enemigo de Dios y eres tratado por no arrepentirte, por no abandonar y por no acudir a Cristo como enemigo. Y vas a participar entonces de ser hecho polvo. ¿O eres parte de la victoria? No hay la posibilidad de estar en medio. No hay. Y la única posibilidad de ser parte de Cristo y en Cristo es reconocer a Jesús, que murió por tus pecados y que resucitó conforme a las Escrituras. Saltemos del versículo 44. Dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo, sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos. Tal es el sentido del sueño donde la roca se desprendía de una montaña, roca que sin la intervención de nadie hizo añicos al hierro, al bronce, al barro, a la plata y al oro. El gran Dios le ha mostrado a su majestad lo que tendrá lugar en el futuro. El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. ¿Quién se levanta en contra de Cristo? El gobierno. Qué interesante, ¿eh? El gobierno de este país también. Y el gobierno de mi país igual. No. El gobierno anterior igual. Todos, aunque nos pinten la cara bonita, pero es mentira. Porque el imperio
el imperio real, la verdadera guerra es espiritual. Y entonces cuando Cristo viene, vence, triunfa, llegará el momento que Él va a colocar el pie aquí en la tierra y todo ojo le verá. Y yo les voy a decir, no es que era cierto, no es que era cierto. No porque dudara de que fuera cierto, sino como gozándome, porque se está cumpliendo y yo lo estoy viendo. Termino con esta declaración política. Pero antes de mi declaración política, algo interesante en Daniel. Se somete a las leyes y al gobierno, solo cuando esas leyes no van en contra de lo instituido por Dios. Si Dios dice, hay que orar, oremos. Y Daniel le hace caso a Dios y oraba. Pero la ley decía, no ores. Y entonces él dijo, bueno, voy a orar. Pero si la ley dice, no ores, está bien, voy a orar. Se sometía a la ley, mientras que la ley no fuera en contra de lo instituido por Dios. Y aquí en mi declaración política, toda rodilla se doblará delante de Dios y de su Cristo. Todos. Todos reconocerán que Jesús es el Señor, ya sea como parte de la victoria o como aquello parte de la derrota. Pero todos y cada uno reconocerán que Jesús es el Señor. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque nos da ánimo, consuelo, fortaleza. Gracias porque nos edifica y nos da esperanza. Gracias porque podemos entender que nuestra mirada ha de estar en tus cosas, las cosas de arriba y no las de la tierra. Gracias porque tú eres Dios soberano, que quita, que pone reyes, y tú haces conforme a tu voluntad y fidelidad. Señor, permítenos entender tus tiempos, permítenos entender que somos tus hijos y tus siervos, tus esclavos. Permítenos gozarnos en que tu voluntad se hará aquí en la tierra, porque tú eres Dios, Dios soberano. Gracias te damos por ello, Señor. Bendícenos durante la semana, bendice nuestros trabajos, bendice cada una de las áreas de nuestra vida y permítenos ser de bendición